¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué nos enfermamos? ¿Por qué usted se enferma? ¿Por qué yo me enfermo? ¿Qué hay detrás, digamos en términos del inconsciente, del aspecto psicoanalítico, de la psique humana? ¿Qué hay detrás de las enfermedades y nuestra relación entre el cuerpo y la mente? Hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante que por supuesto estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar y van a reflexionar sobre el tema ¿por qué enfermamos? Yo soy Herminio Oliviero y esta es la plataforma Psicólogos Bitácora y hoy vamos a conversar sobre este tema tan interesante. Por supuesto usted, si le gusta, comparta este tema, denle like y síganos porque realmente esto nos ayuda a seguir trabajando en estos temas tan interesantes, tan educativos, informativos y por supuesto que causan una mayor interés en buscar la atención de nuestra psique. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, ¿por qué enfermamos? Bueno, la enfermedad es un tema que por toda la humanidad siempre ha llamado mucho la atención. Tiene que ver con los límites del cuerpo, tiene que ver con ese real, eso que muchas veces no podemos tramitar bien. Tiene que ver con aquello que realmente no se puede. Contrario a que en esta modernidad que vivimos, siempre nos habita ese discurso de que todo lo puedes, hasta que te enfermas. La enfermedad, por supuesto, es ese borde que de alguna otra forma nos dice, cuidado, eres un ser humano. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? Es una realidad que está ahí. Muchas veces podemos encontrar desde un aspecto científico causas que nos puedan decir, bueno, un virus que ha estado en tu cuerpo, hace este daño, unas células que van muriendo y van generando este tipo de consecuencias. Es decir, nuestro cuerpo es vulnerable a actores externos. ¿Y qué necesita nuestro cuerpo? Necesita una protección, las vacunas, necesita una serie de medicamentos a la hora de enfermarnos para poder atacar esa enfermedad. Sin embargo, pareciera que a veces, aunque las causas externas no están bien claras, algo de nuestra mente está en juego. ¿Sí? Preocúpese por entender que el cuerpo no es solamente una carne, un pedazo de carne. Nuestro cuerpo no es un conjunto de órganos o de sistemas nada más. Nuestro cuerpo es un todo simbólico. Ya lo decía Jacques Lacan, nuestro cuerpo se va haciendo. Cuando nosotros nacemos como si fuéramos un tacho de carne. Y ese cuerpo va haciéndose a través de las palabras que se van formando y que nos van diciendo y que nos van modelando a nosotros y que nos van marcando. El cuerpo, como tal, no es solamente en el orden de lo biológico, sino también está en el orden de lo simbólico. Por eso hay palabras que nos afectan. Usted no es, por ejemplo, no ha estado en una situación en la que le están diciendo algo y siente que los pelos, dice uno, tengo los pelos de gallina. El cuerpo tiene una reacción ante unas palabras, ante una situación. Eso quiere decir que entra ya no la carne solamente, sino el concepto que nos vamos haciendo de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo, va entrando en el orden de lo simbólico. Se hace a través del orden simbólico. Y esto es una realidad que nos puede ayudar mucho porque hace hasta muy poco tiempo, y a veces algunas tendencias hablan un poco de esta dicotomía de cuerpo y alma. Como que si el cuerpo es una cosa, el alma es otra. La racionalidad es una cosa, la materia es otra. Eso puede responder, por supuesto, a un momento histórico y también puede responder a ciertos ámbitos. Pero cuando hablamos del cuerpo humano como tal, el cuerpo, no solo la materia, sino lo que fuimos construyendo a lo largo de nuestra construcción, digamos de nuestro quehacer psíquico. Ahí no estamos hablando simplemente de una dicotomía, de un binomio. Habla precisamente del hecho de que se nos va haciendo a través de la palabra el sujeto del inconsciente. Es decir,
se va estructurando de una manera el cuerpo inconsciente, y se hace a través de las palabras. Entonces, podríamos decir que el cuerpo en psicoanálisis no es solo lo material, ¿sí? La carne, simplemente. Estamos hablando que no es solo lo biológico, incluye lo biológico, incluye la carne. Pero aquí lo que estamos hablando es lo que se inscribe en el orden del simbolismo, de la palabra, de la metáfora. Lo que se afecta a través de la satisfacción, de nuestro goce, de lo que sentimos, de lo que nos da placer y lo que no. Ahí está el cuerpo. Y por eso podemos entender que hay ciertas condiciones que pueden producir enfermedad en ese cuerpo biológico. ¿Cuáles serían esos tipos de enfermedades que pueden surgir cuando, digamos, se nos da el hecho de que choca esos elementos simbólicos y el cuerpo? Bueno, yo les tengo por aquí una serie de cosas que se me fue dando en la medida que lo fui pensando un poco. Por ejemplo, cuando esta persona empieza a trabajar, ustedes pónganse en la vida como que de alguna otra forma ha querido trabajar sobre sus sueños, no lo alcanza y empieza a deprimirse, empieza a enfermarse. Entonces, el dejar de lado los sueños es una causa de enfermedad. Una enfermedad en el cuerpo, porque te apartas de tu deseo, y ahí es donde de alguna otra forma eso que no se ha tramitado pasa al cuerpo. Cuando no estamos para nosotros, cuando estamos para el deseo del otro, siempre tratando de hacer el otro, ¿y qué pasa? Ya Freud lo descubrió precisamente con las mujeres en el siglo XIX y la histeria. La histeria era una manera de cómo el deseo de la mujer, que no estaba siendo tramitado, pasaba al cuerpo y le paralizaba su cuerpo. El no saber decir no, el no saber decir basta, el no saber perdonar, el no perdonar, el callar lo que sentimos, el escuchar más a los demás que a nosotros mismos, el asumir cargas que no nos corresponden, el no saber valorarnos. Aquí hay una serie de elementos que nos van diciendo a nosotros, simbólicamente, metafóricamente, en la palabra, cómo al ponerse en juego nuestra situación de persona, de seres humanos, de sujetos deseantes, eso, al no ser tramitado, pasa al cuerpo y nos enferma. ¿Sí? Por ejemplo, no saber decir basta, ¿sí? Podría leerse como la imposibilidad de poner un límite sobre el goce del otro, de cómo el otro se satisface con nosotros. En este tipo de relaciones, por ejemplo, relaciones de pareja, donde uno es el que influye en la vida del otro. Y entonces esta persona se opaca, se oscurece, y ahí surge la enfermedad, porque no está siendo escuchada, no está siendo escuchado. Es el otro que se impone. Por eso hay relaciones en las que termina uno enfermándose más que el otro. ¿Es así? Del mismo modo, por asumir cargas que no nos corresponden, sugiere la identificación con un lugar en la estructura de la familia o en la estructura social que mantiene al sujeto, a la persona, atrapado en un papel que no le corresponde. Los niños, por ejemplo, en las familias, que a veces cuando el papá no está, entonces tú tienes que asumir ser el jefe de la casa. Y empiezas a darle un lugar que no le corresponde a ese niño y asumir cargas que no le corresponden. Y entonces son estos niños que de alguna otra forma dejan de ser niños porque tienen que ser corresponsables con los deberes de la casa, las preocupaciones de la economía de la casa, con la crianza de sus hermanos. Mucho de eso lo vemos. Entonces ahí es donde hay una perturbación en la que muchas veces puede generar
en una enfermedad, cuando nosotros como padres le imponemos nuestro deseo sobre nuestros hijos y no le permitimos que ellos descubran lo que realmente quieren en la vida. Y fíjense que no estoy hablando de los límites que debemos poner, de sabernos colocar en la figura paterna y no una sola figura como de amistad simplemente, como que si estuviéramos ahí para escucharles así simplemente como cualquier otro amigo. No confundan esa figura con el hecho de saber escuchar y permitir a su hijo como una persona singular a ti a descubrir su propio deseo. Síntomas desde Lacan, el psicoanalista francés de la vanguardia psicoanalista, que en la formación del inconsciente ya nos decía que desde la falla, porque todos tenemos como seres empíricos, seres no totalmente hechos con nuestras limitaciones, podemos enfermarnos porque el síntoma de la enfermedad nos dice algo de lo que no anda bien en nuestra psiquis. A veces hay que escucharnos para sanar también. Y esto es muy importante que lo vean. Por eso espacios terapéuticos, espacios en los que podamos poner en juego la palabra, nuestra palabra, y permitirnos escuchar, es un modo también de sanar el cuerpo. Una manera de enfrentar nuestra realidad, enfrentar nuestro deseo, enfrentar nuestro goce. Hay un ejemplo que yo les escribí aquí que a mí me parece que nos ayudaría mucho a entender un poco estos elementos que nos pueden enfermar. Fíjense, hay muchas razones, sin duda alguna, pero fíjate, el no estar para nosotros mismos. Esto es una idea que yo quisiera dejar bien plasmada. El no estar para nosotros mismos. Callar lo que sentimos. No perdonarnos. ¿Sí? No valorarnos. Son afirmaciones que pudiéramos leer de forma que pareciera que todo esto implica que el sujeto estuviera atrapado en el otro. ¿Sí? Es el otro que habla por mí, es el otro que hace lo que yo quiero, lo que yo deseo, sin escucharme. Es el otro el que habla, pero yo no puedo. Es el otro que me pide y yo obedezco. Es el otro, el mundo del otro. Ese otro simbólico, ese otro que se puede traducir en mi relación con la madre, en mi relación con el padre, en mi relación con el jefe, en mi relación con mi pareja, con los amigos. ¿Sí? Todo eso evidentemente repercute en nuestro cuerpo. Entonces, en términos lacanianos, pudiéramos decir que hay una tensión entre el yo ideal, por supuesto, lo que quisiéramos, y el deseo inconsciente. Entonces, esta formación del inconsciente, que es el síntoma y que pasa al cuerpo, puede entenderse como una manifestación, por supuesto, de ese síntoma, y que como no encuentra otra vía de expresión porque no podemos hablar, porque no se expresa nuestro deseo, ese síntoma se expresa entonces en el cuerpo. Entonces el cuerpo enferma cuando nuestro deseo es sofocado, es tapado, bloqueado. Cuando el sujeto se somete a la demanda del otro en lugar de escuchar su propio deseo y su propia falta. Entonces, la idea de que nosotros podamos entender la enfermedad desde esta perspectiva psicoanalítica puede ser una respuesta del cuerpo a la imposibilidad de simbolizar el conflicto mental, el conflicto psíquico que nosotros tenemos. O sea, que hay que ir al médico, por supuesto que tenemos que ir al médico, no estoy diciendo que no, pero también usted debe escucharse y debe procurar un espacio singular, un tiempo para escucharse. Una forma de poner en escena lo que no puede ser dicho a través de las palabras sería interesante ponerlo en las palabras, escuchar eso que no has podido poner en palabras y pasó al cuerpo. Es importante entonces darle una oportunidad a la palabra. Más que erradicar el síntoma, el trabajo que por ejemplo hacemos nosotros en el psicoanálisis a través de nuestras sesiones es invitar al sujeto, invitar al ser humano, a esa persona, a través de la palabra descifrar lo que está sucediendo. Entender que el mensaje encierra
algo que debemos escuchar y qué lugar ocupa eso. Y a partir de ahí empezar a trabajar sobre nuestros propios síntomas. Bueno, es una pequeña reflexión que he querido hacer porque precisamente he leído esto de por qué enfermamos. Y dije, bueno, vamos a interrogarnos un poco y a ver qué pasa, por qué nos enfermamos. Si a usted le ha gustado esta reflexión, compártala, dele like, síganos y aquí estaremos para otros momentos donde compartiremos más sobre la vida psíquica de cada uno de nosotros. Hasta una nueva oportunidad.